Si eres Tauro, Virgo, Capricornio, quédate aquí porque lo que las cartas tienen para decirte en esta semana no es lo que esperabas escuchar y es exactamente lo que necesitabas escuchar. El universo habló y las cartas lo están mostrando ahora mismo. Quédate hasta el final porque el mensaje que cierra esta lectura va a cambiarlo todo. Antes de ir para cada signo, hay una carta que salió para ustedes tres. Para toda la energía de tierra de esta semana. Y la carta que salió es la emperatriz. Esta carta es abundancia pura. Es la mujer que no ruega, la que recibe, que no persigue, que atrae, que no se justifica, que simplemente es. Y esta semana el universo les recuerda a Tauro, Virgo y Capricornio algo que tal vez olvidaron. Tú no tienes que ganarte el amor. Tú no tienes que demostrar que mereces. La emperatriz no pide permiso para florecer. Tú eres suficiente. Ahora vamos signo por signo. Primero vamos a iniciar con Tauro. Tauro, esta lectura que está aquí es para ti, así que quédate. La primera carta que te sale es el 4 de oros. Tauro, te estás aferrando, no siempre por amor, muchas veces por miedo. Miedo a perder lo conocido, miedo a perder el vacío que dejas soltar. Miedo a que si sueltas lo que tienes, aunque no te llene, no llegue a nada, no llegue nada mejor después. Esta carta te está preguntando algo directamente. ¿Te estás quedando por amor o te estás quedando por no enfrentar el miedo de lo desconocido? Porque conformarse con migajas disfrazadas de estabilidad no es amor, Tauro, es miedo con un nombre bonito. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. Esta carta no llega suavemente, llega como trompeta y la carta es el juicio. Es el momento de despertar. Cuando algo dentro de ti que ha estado dormido, de repente se activa y dice, ya no más, no más esperar, no más justificar, no más conformarte. El universo esta semana está tocando tu puerta, Tauro. Y la pregunta no es si vas a escucharlo. La pregunta es si tienes el valor de abrir. Esta carta es la que lo explica todo. El 2 de oros. Después del despertar viene el equilibrio. Esta carta muestra a alguien aprendiendo a sostener dos cosas al mismo tiempo, sin que ninguna de las dos se les caiga. Para Tauro, esto significa algo muy específico. Estás aprendiendo a equilibrar lo que quieres con lo que mereces. Ya no más de un lado. Y lo que es cómodo, aunque no te llene, ni del otro, lo que te emociona, pero no tiene sustancia. Algo real, estable y completo está tomando forma en este momento en tu vida. Viene un balance, Tauro, y tú ya sabes cómo sostenerlo. Escribe en los comentarios ya no más si estás lista para soltar esa falsa seguridad. Virgo, ahora es tu turno. Bueno, lo que las cartas dicen aquí me está llamando muchísimo la atención, Virgo. Primera carta que sale es la reina de espadas. Esta eres tú, Virgo, la mujer inteligente, analítica, precisa, la que todo lo ve, la que todo lo procesa, todo lo evalúa antes de sentir. Y eso tiene un costo, porque tuviste que volverte fría para sobrevivir a vínculos donde fuiste la que siempre dio más.
la que cargó más de lo que correspondía. Aprendiste a protegerte cerrando la puerta y tenía sentido hacerlo. Pero esta semana el universo te está preguntando, ¿cuánto tiempo más vas a protegerte de algo que en realidad deseas? Porque la armadura mantiene el dolor afuera, pero también mantiene el amor afuera. Y ya es tiempo de soltarla. La siguiente carta lo confirma todo. Hay algo que Virgo no está viendo claramente. La luna. Ella no da luz propia, ella refleja. Y a veces lo que ves en una situación no es la situación realmente. Es el reflejo de tus propios miedos proyectados sobre ella. Esta carta lo que te pide es que pares, que respires, que preguntes. ¿Esto que siento es intuición real o es el miedo disfrazado de certeza? Porque a veces lo que creemos saber con seguridad es solo la sombra de lo que tememos. No todo es lo que parece, Virgo. Mira de nuevo con el corazón, no solo con tu mente. Con la siguiente carta, la energía da un giro totalmente inesperado. Y la carta que sale es el As de Oros. Cuando Virgo suelta el control, cuando decide confiar aunque no tenga todas las respuestas, el universo pone algo nuevo en sus manos. El As de Oros es una semilla real, concreta, con potencial de crecer. No una promesa vacía, no una emoción pasajera, algo que tiene raíces. Puede ser una oportunidad en el amor, puede ser estabilidad material que llega, puede ser simplemente la paz de saber que no tienes que controlar cada resultado para que las cosas salgan bien. Algo real está llegando, Virgo. Abre las manos. Escribe Virgo si estás lista para soltar esa coraza. Capricornio, quédate aquí. Porque estas cartas dicen para ti esta semana es uno de los mensajes más poderosos de toda la tirada del día de hoy. Y la primera carta que sale, el 7 de oros. Capricornio, tú llevas tiempo sembrando en silencio, sin quejarte, sin publicarlo, sin pedir reconocimiento. Esta carta muestra a alguien parada frente a lo que ha cultivado, mirando, evaluando y esperando. Y el universo hoy te dice, lo que sembraste con paciencia no se perdió. Cada esfuerzo quedó registrado. Cada noche que aguantaste sin rendirte fue parte de la cosecha que viene. Tu paciencia no es debilidad, Capricornio, es tu mayor fortaleza. Lo que dice esta carta es poderoso. Y la carta que te sale, Capricornio, es la estrella. Después de tanto sembrar en silencio, el universo te da esta carta. Y esto representa la esperanza restaurada, no la esperanza ingenua de quien nunca ha sufrido, la esperanza profunda de quien sufrió y eligió seguir creyendo de todas formas. Y escucha esto bien, Capricornio, porque aquí está el mensaje real. La esperanza no es esperar a que Él cambie. La esperanza es saber con toda certeza que tú vas a estar bien con o sin Él. Esta es la fe que el universo está activando en ti en esta semana. No dependencia disfrazada de amor, fe en ti misma. La esperanza no es esperar porque Él cambie, es saber que tú ya eres suficiente, sola. Antes de mostrarte la última carta, yo voy a necesitar que tú tomes un respiro. La siguiente carta que te sale es el 10 de oros. Esta es la carta de la llegada,
de lo que se consolida, de lo que permanece. El 10 de oros no habla de momentos, habla de estructuras, de algo que se construye para durar. Para Capricornio esta semana, el universo está confirmando que todo lo que trabajaste en silencio está a punto de materializarse. En el amor, una conexión que tiene futuro real. En lo material, estabilidad que llega con raíces. En lo emocional, la paz de saber que lo que viene llegó para quedarse. No solamente está por llegar, Capricornio, ya está aquí. Escribe Capricornio si este mensaje llegó para ti. Para cerrar esta lectura de los signos de tierra, el oráculo Whispers of Love tiene un mensaje final para Tauro, Virgo y Capricornio, para ustedes tres. Y la carta es: consider your foundation, tus bases. Realmente, considera tus bases. Y esto es exactamente lo que el universo le dice a los tres signos de tierra en esta semana. El amor que mereces no se construyó en un día, se construye sobre bases reales. Valores compartidos, respeto genuino, una amistad que antecede al romance. No te apresures, no forces lo que tiene que crecer a su propio ritmo. Y no confundas lo que es cómodo con lo que es verdadero. Porque lo que tiene fundamento real no necesita ser perseguido, solo necesita ser reconocido cuando llega. Tus bases son sólidas, signos de tierra, y sobre ella va a venir algo que va a perdurar en el tiempo. Repite esto conmigo en voz alta. Soy tierra, sólida, valiosa, merecedora. Lo que construí con paciencia ya está llegando. Recibo amor real, estable y duradero. Ahora, hecho está. Si este mensaje llegó para ti hoy, no fue casualidad. Esta noche te espero en el en vivo para seguir leyendo las cartas juntas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.